Sí, sí, en un ratito seguro está cargando. ¿Ya tú lo ves? Sí, sí lo aprecio, doctor. Vamos a comenzar. ¿El resto del grupo ve la transparencia? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Bien, entonces vamos a comenzar ya. Buenos días, disculpen la demora. Nos han asignado dos temas, ¿no? Uno es osteoporosis y el otro es osteoartritis. En relación al primer tema, vamos a tratar esta agenda: definición, etiopatogenia, criterios clínicos, sintomatología, diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación. Entonces, cuando hablamos de osteoporosis, nos tenemos que referir a aquella enfermedad esquelética de carácter metabólico, en la cual tiene que haber dos componentes que se afectan. Uno es el deterioro de la fortaleza ósea y otro es el deterioro de la resistencia ósea. Del resultado de ambas cosas se va a producir esta patología. Y los factores que van a estar implicados en el segundo caso, que es la resistencia ósea, están básicamente dadas por la geometría y la composición y mineralización ósea, ¿no? Cuando se invoca la geometría estamos hablando de macroestructura o microarquitectura también, ¿no? Lo cual le va a conferir propiedades estructurales. Y cuando nos referimos a la composición, a la mineralización, en la cual también interviene la red de colágeno, estamos refiriendo a aquellas propiedades materiales que van a dar resistencia al hueso, de tal manera que la interacción de ambos, tanto las propiedades estructurales como las propiedades materiales, va a obtenerse la capacidad biomecánica del hueso y esto le va a conferir resistencia al hueso. Cuando esto se altera, indudablemente se pierde esa capacidad. Otro concepto que vale la pena tener en cuenta es el remodelado óseo, ¿no? El remodelado óseo se produce en dos fases bien establecidas, una que dura 3 semanas y otra que dura 3 meses. En un inicio, cuando el hueso está recubierto por células de revestimiento, pues en un estado de quiescencia, ¿no? También se llama fase de reposo. Posterior a eso, los osteoclastos entran en acción y comienzan a producir resorción ósea. Es la fase de reabsorción. Todo eso dura 3 semanas. En los 3 meses subsiguientes se produce el proceso inverso, ¿no? En la cual hay un estado de reversa. En este caso, los osteoblastos, que son las células opositoras a los osteoclastos, comienzan a formar hueso, ¿no? Y nuevamente se restaura el equilibrio inicial, donde las células osteoblásticas están cubriendo al hueso. Entonces, es la fase de mineralización. Entonces, como ustedes pueden ver la transparencia, las semanas, 3 primeras semanas, estamos frente a dos subfases, como son la de reposo y reabsorción, y la siguiente subfase de reversa, formación y mineralización es lo que corresponde a la segunda etapa del remodelado óseo, ¿no? Entonces, esto es un equilibrio dinámico constante que va a permitir que el hueso se torne osteoporótico cuando se alteran algunos de estos mecanismos. Entonces, como ustedes saben, los osteoblastos van a eliminar la matriz ósea, ¿no? Y crean cavidades dentro del hueso. Esto usualmente ocurre en las 3 semanas, como hemos dicho, y posteriormente acuden los osteoblastos para rellenar esa cavidad que se ha formado producto de la acción de los osteoclastos. Entonces, como repito, este es un equilibrio dinámico. La ruptura de estos mecanismos pues, va a inducir osteoporosis. Desde el punto de vista fisiopatológico hay que conocer la explicación intrínseca por qué se produce la osteoporosis, ¿no? Entonces tenemos el ligando RANK, que es la expresión de los osteoblastos, que a su vez tiene dos receptores, ¿no? Uno, los RANK, que expresan la actividad de los clastos, de los osteoclastos, y la osteoprotogerina, ¿no? Que expresa la actividad de los blastos. Entonces, de tal manera que el ligando RANK, cuando se une al RANK, pues va a permitir la activación del osteoclasto y por lo tanto se va a producir resorción ósea, ¿no? Entonces la interacción entre el ligando RANK y el RANK pues estimula la actividad osteoplástica, por lo tanto el hueso va a ser resorbido. A esa acción se opone la unión entre el ligando RANK y la osteoprotogerina. Entonces la osteoprotogerina se encarga de
permitir que el osteoclasto no se active y por lo tanto no se produzca la resorción ósea, ¿no? Entonces, este es el mecanismo intrínseco por qué es que se produce la osteoporosis a este nivel. Y justamente aprovechando este mecanismo es que algunos fármacos, como por ejemplo el denosumab, al unirse al ligando RAN evita que haya mayor resorción ósea, como un ejemplo de las diversas formas de tratamiento que vamos a conversar luego. Entonces, la mala calidad ósea no viene a ser sino pues el conjunto de todos los factores que, independientes de la densidad mineral ósea, se relacionan con la capacidad del hueso para resistir a las fuerzas de fractura, ¿no? Y esto está básicamente vinculado a lo que es resistencia ósea, la cual se ve disminuida cuando la microarquitectura se deteriora, cuando el remodelado óseo se incrementa, cuando hay presencia de microfracturas o cuando la mineralización está disminuida, ¿no? Todo eso habla de que la resistencia ósea está muy venida menos y eso determina que el paciente desarrolla osteoporosis. En la etiopatogenia lo que se puede señalar es que hay un equilibrio permanente entre estos dos vertientes, ¿no? Tanto en la formación como en la resorción de hueso. Y de ese equilibrio es de que se va a producir una pérdida de hueso o la conservación del hueso, ¿no? Y entonces, en el primer grupo que tienen que ver con la formación disminuida del hueso están los factores genéticos, los factores hormonales, la nutrición y la actividad física. En tanto que la resorción ósea se va a ver incrementada conforme pasan los años, son los fármacos como los corticoides, por ejemplo, y algunas enfermedades secundarias, ¿no? Sobre todo las enfermedades endocrinológicas, entre ellas hipotiroidismo, hipertiroidismo principalmente, hiperparatiroidismo, etcétera, mieloma, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando queremos establecer el diagnóstico de osteoporosis, tenemos que fijarnos en determinados criterios, ¿no? Hay criterios epidemiológicos, clínicos, laboratoriales e imágenes. Entonces, uno tiene que hacer el correlato de todas estas variables para decir que un paciente tiene osteoporosis. Así, por ejemplo, si invocamos el aspecto epidemiológico, la edad cuenta, mayor edad obviamente hay mayor posibilidad de resorción ósea por diversas formas, por diversos mecanismos, ¿no? Y entonces eso es un aspecto favorecedor de osteoporosis. Las mujeres tienen mayor tendencia que los varones, puesto que la densidad mineral ósea juega un papel importante en la formación de hueso a través de los años y las mujeres tienen una densidad mineral ósea disminuida y por lo tanto ese hecho favorece que la osteoporosis se haga más evidente, ¿no? Igualmente la raza tiene que ver, la raza blanca son los que más osteoporosis tienen en comparación con los afroamericanos, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista clínico, se va a producir una serie de aspectos que al inicio pueden ser totalmente asintomáticos, ¿no? Por ejemplo, las personas lo que van a referir en la consulta es que se quejan de que están disminuyendo de talla, ¿no? Antes medía 1,75 m, ahora mide 1,73 m, 1,70 m, ¿no? Y es porque se van produciendo microfracturas a nivel de los cuerpos vertebrales y eso hace que la talla disminuya. Por otro lado, se incrementa la cifosis dorsal, ¿no? Producto de esas microfracturas. Al inicio, como decimos, esto no provoca dolor. Cuando ya comprimen filetes que están saliendo de la columna, pues el paciente va a presentar dolor, parestesias en el miembro, sobre todo. Y entonces, en ese momento, uno ya sospecha que hay una fractura patológica, que es aquella que se produce con microtraumatismos. Usualmente un microtraumatismo en una persona que no tiene osteoporosis no produce fractura. En estos pacientes sí. El solo hecho de cargar pesos por encima de lo que se puede estimar como un peso de valor crítico, pues va a producir microfracturas, ¿no? Y entonces hay una serie de factores que están asociados a riesgo de osteoporosis. Hay factores que ya están totalmente establecidos, como la densidad mineral ósea. Como hemos dicho, las mujeres tienen mayor chance de hacer esto, puesto que su densidad mineral ósea es mucho menor en comparación con los varones. Igualmente, conforme pasan los años, es un factor de riesgo para hacer osteoporosis. Igualmente los grupos étnicos que hemos conversado. La historia familiar es otro componente importante, puesto que en la familia, si es que alguien ha tenido osteoporosis, esa condición se hereda literalmente, ¿no? Igualmente traumatismos, un pobre aporte de calcio, hablamos de aquellas personas cuya dieta hay menor de 400 miligramos de calcio diarios, gente con baja de peso, gente con hábito de tabaquismo, etc. Son factores plenamente reconocidos que inducen o que constituyen riesgo para osteoporosis. Sin embargo, hay causas endocrinológicas también, ¿no? Entre ellas el síndrome de Cushing, el hipertiroidismo, la anorexia nerviosa, el hiperparatiroidismo, la gestación, la diabetes, etc. Son entidades que constituyen factores de riesgo para osteoporosis.
pero también lo son algunas enfermedades como la artritis reumatoidea, la inmovilización, la gente que está postrada por diversos motivos, por accidentes cerebrovasculares, por heridas de arma de fuego en columna, etcétera. No tienen movilidad y eso genera, la postración genera osteoporosis, ¿no? Igualmente, gente con algunas enfermedades como el alcoholismo crónico, como la enfermedad celíaca, o en general los que tienen síndromes de mala absorción. Indudablemente se desprende que no hay una absorción adecuada de calcio ni vitamina D, ¿no? Y también en asociación con otras enfermedades como el Marfan, como el Ehlers-Danlos, como la homocistinuria, que son enfermedades un poquito más raras que no se ven con frecuencia, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando ustedes hagan la historia clínica, ustedes tienen que preguntar por estos factores o pensar en esos factores de acuerdo al cuadro clínico por el cual están viniendo. Y entonces uno tiene que establecer un plan de trabajo para abordar el diagnóstico, ¿no? Indudablemente pediremos un hemograma, calcio y fósforo sérico, calcio iónico, calcio y fósforo en orina 24 horas, fosfatasa alcalina, dosaje de vitamina D y algunos marcadores, ¿no? Que hablan del remodelo óseo, como la hidroxiprolina, como por ejemplo el telopéptido, que en la práctica real no son muy útiles. El seguimiento usualmente se hace con densitometría ósea, pero cuando se quiere hacer un estudio completo se pueden pedir esos marcadores. Y por otro lado, para hacer diagnósticos diferenciales con otras entidades hay que pedir velocidad de cimentación, proteína C reactiva, proteinograma electroforético, para descartar, por ejemplo, neoplasias, enfermedades con componente inflamatorio como las colagenopatías y eventualmente las neoplasias tipo mieloma, en la cual el proteinograma electroforético puede estar totalmente alterado. Y entonces uno tiene que también pensar a qué personas debo pedir densitometría ósea. Esto no es un examen que debe pedirse indiscriminadamente a cualquier persona, ¿no? Entonces, si yo tengo enfrente una persona que tiene más de 45 años y ha tenido antecedente de fractura, pues obviamente es mandatorio pedir densitometría, ¿no? Bueno, mujeres que han alcanzado la menopausia y que tengan algunos de estos factores de riesgo, ¿no? Uno es el antecedente familiar de osteoporosis o fractura patológica. Dos, que la persona haya tenido menopausia precoz, ¿no? Esto es que el retiro de la regla se haya producido antes de los 45 años. Gente que por diversos motivos ha ido a una ofrectomía bilateral, ¿no? Usualmente enfermedades pélvicas con componente infeccioso que llevan a sepsis. Muchas veces no hay más remedio que retirar ambos ovarios, ¿no? Igualmente, personas que por motivos diferentes a esta entidad han tenido amenorreas prolongadas, ¿no? Cuando una persona deja de arreglar más de un año, por ejemplo, en el hipotiroidismo, entre otros, estando todavía la paciente en periodo premenopáusico, también constituye una indicación para pedir densitometría ósea, ¿no? Aquella persona que es fumadora pesada, esto es que personas que tienen consumo más de 15 paquetes al año o que diariamente fuman más de 20 cigarrillos, es un factor plenamente reconocido para inducir osteoporosis, por lo tanto es una indicación para solicitar densitometría ósea. Aquellas patologías que afectan el metabolismo óseo, ¿no? Entre ellas el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo que hemos mencionado, el Cushing, la misma insuficiencia renal crónica, son entidades que clásicamente cursan con osteoporosis, ¿no? El otro aspecto que muchas veces dejamos de lado son la osteoporosis inducida por fármacos. Y acá tres menciones importantes, ¿no? Uno son corticoides, dos anticonvulsivantes y tres el uso de litio. Tal vez el primero de largo es un fármaco de uso bastante diseminado entre las diversas patologías que los pacientes van a acusar, sean problemas, por ejemplo, como asma bronquial, colagenopatías como lupus, polimiositis, etc. Son gente que tienen que usar corticoides a largo plazo. Y no es necesario utilizar corticoides a dosis altas, ¿no? Dosis alta implica 1 miligramo kilo día. Muchas personas, por ejemplo, están usando corticoide porque tienen un síndrome Sjögren y como mantenimiento usan dosis bajas de 5 miligramos por día o 7.5, máximo 10 miligramos. Y entonces, en ese contexto, cuando la persona utiliza en promedio más allá de 3 semanas, pues va a inducir osteoporosis, ¿no? Entonces, anteriormente se consideraba que la dosis límite inductora de osteoporosis era 7.5, pero ahora se ha visto de que personas que están utilizando dosis más bajas, como son 5 miligramos por día, estadísticamente es significativo que va a producir osteoporosis, y por lo tanto en esos pacientes ya hay que hacer prevención primaria o secundaria, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones más socorridas para solicitar una densitometría ósea. Sin embargo, también cuando ustedes ya inician tratamiento, pues tienen que hacer el seguimiento de esos pacientes mediante una densitometría ósea. Ustedes tienen que comparar la densitometría del año anterior con la actual
para ver qué tanto está mejorando, puesto que hay determinados fármacos que tienen mayor evidencia a nivel de columna y cadera, que es lo que interesa, y otros que solamente a nivel de muñeca, ¿no? Entonces eso hay necesidad de valorar mediante una densitometría ósea que se solicita en forma anual. Entonces el gold estándar para osteoporosis lo constituye la densitometría ósea, ¿no? La densitometría ósea se encarga de valorar la densidad mineral ósea. Cuando ustedes reciban un informe, van a encontrar 3 imágenes que interpretar, ¿no? Una primera imagen corresponde a la evidencia ósea. Un segundo grupo, este cuadrito en colores verde, amarillo y rojo, que es literalmente para explicar a los pacientes, pero lo que me interesa técnicamente más es la presencia del score T y el score Z, que luego vamos a ver. Entonces, ¿cómo se interpreta una densitometría ósea? La gran mayoría de veces se hace por absorción dual, también se puede hacer por tomografía. Y una vez que ustedes han recibido el informe, van a encontrar esta gráfica, ¿no? Cuando este puntito negro está en la parte verde, pues es un paciente que tiene una densidad mineral ósea normal. Cuando está en amarillo es una densidad ósea disminuida, vale decir osteopenia. Esta osteopenia, si no es tratada, progresa hacia la parte roja que corresponde a la osteoporosis. Esto para fines didácticos, para explicarle al paciente, pero lo que interesa en realidad es el score T y el score Z. Entonces, ¿qué cosa es el score T? El score T compara la disminución de la densidad mineral ósea contra población joven. Es decir, lo que la máquina me arroja en mi paciente lo comparo con población joven. Y la diferencia de esas dos densidades me va a dar una desviación estándar. Entonces, este score T es el que más importancia tiene, puesto que valores por debajo de menos 1.5 se consideran normales. De menos 1.5 a menos 2.5 es osteopenia y de menos 2.5 para arriba es osteoporosis. En tanto que el score Z compara la disminución de la densidad mineral ósea del paciente que estoy evaluando contra la población de su propiedad. Esto tiene determinadas indicaciones. Ya vamos a ver que el score T debe ser interpretado en aquellos pacientes que son, por ejemplo, mujeres postmenopáusicas y en varones que tienen más de 65 años. En cambio, el score Z debe usarse para interpretar densitometrías en pacientes que son mujeres jóvenes que todavía no han llegado a la menopausia o en varones que tienen menos de 65 años, ¿no? Y entonces la conclusión es la siguiente, ¿no? Se considera que es normal cuando la densidad mineral ósea en el score T presenta rasgos de menos 1, menos 0.8 o rangos positivos de 1, 2, 3. Eso es normal. Se considera que el paciente tiene osteopenia cuando su densidad mineral está entre menos 1 y menos 2.5, ¿no? Y será osteoporosis cuando es de menos 2.5 para arriba, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Y se considera que el paciente acusa una osteoporosis severa cuando además de esta densidad mineral ósea ya presentó una fractura por fragilidad. ¿Y qué importancia tiene esto? Que el riesgo de fractura indudablemente se incrementa conforme la densidad mineral ósea baja, ¿no? Así, por ejemplo, el paciente que tiene osteopenia sin necesidad de llegar a osteoporosis ya tiene riesgo de fractura. ¿Y qué tanto es ese riesgo? Es el doble de lo que la población sana presenta, ¿no? Y si el paciente ya alcanza el rango de osteoporosis, se cuadruplica la posibilidad de fractura. Entonces, de ahí que resulta crucial tratar agresivamente a aquellos pacientes que tienen ya osteoporosis establecida, ¿no? Pero eso no quita que los pacientes que tengan osteopenia también deban ser manejados desde el punto de vista farmacológico. Entonces tenemos 3 tipos de osteoporosis, ¿no? Pues, osteoporosis postmenopáusica, que son el grueso de la población que viene a la consulta, pero de hecho que no hay que asumir que todos los pacientes que vienen con osteoporosis son postmenopáusicos. A veces hay causas secundarias, ¿no? Entonces uno tiene que investigar si el paciente de fondo tiene, por ejemplo, un hipertiroidismo, un hiperparatiroidismo, de repente hay un mieloma, ¿no? Entonces sería muy, muy cómodo decir, bueno, usted tiene osteoporosis, le doy calcio con vitamina D y su fijador como parte del tratamiento. Y debajo estamos ignorando a un mieloma que finalmente va a determinar un mal pronóstico, ¿no? Cuando la persona ya supera los 70 años, estamos hablando de una osteoporosis senil, sea varón o mujer, ¿no? Entonces, estas 3 categorías deben ser miradas con mucho sigilo, porque se nos puede pasar gente con una osteoporosis secundaria. Estamos tratando la punta del iceberg cuando debajo hay una patología que requiere un tratamiento urgente, pues que va a determinar pronóstico de vida, ¿no? Entonces, esas consideraciones deben ser tomadas en cuenta.
cuando un paciente tiene osteoporosis, pues se van a producir las microfracturas que hemos hablado, ¿no? Entonces, el cuerpo vertebral es el que más padece. Entonces, pueden haber fracturas en la parte anterior del cuerpo vertebral, en la parte posterior o a nivel del cuerpo vertebral, ¿no? Y entonces, cuando la altura del cuerpo vertebral disminuye un 20 a 25% aproximadamente, estamos frente a una fractura leve. Cuando esa fractura hace que la altura del cuerpo vertebral se pierda alrededor de 25-40%, esto es una fractura moderada. Y cuando esa disminución es más de 40%, es una fractura severa. Estas tres situaciones pueden producirse en la parte anterior, en la parte posterior o en la parte central. Entonces hablamos de acuñamiento anterior en el primer caso y acuñamiento posterior en el último, ¿no? Y entonces estas vértebras deben ser evidenciadas bajo esa morfología en las radiografías que ustedes van a pedir a su paciente. Entonces, cuando comparamos las posibilidades de fractura de cadera, básicamente que es la que determina gran morbilidad en los pacientes, puesto que los va a llevar a postración, eso los lleva a desarrollar úlceras de presión y finalmente sepsis y muerte. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellos riesgos. Entonces se ve que la fractura de cadera por cada 1000 pacientes, si el paciente tiene entre 50 y 64, es más o menos 11.4 por cada 1000 pacientes, ¿no? Pero miren, si el paciente ya tiene más de 64 años, se eleva a 19, ¿no? De tal manera que hay un incremento notorio, ¿no? Y lo mismo ocurre en osteoporosis. Si ustedes comparan un paciente entre 50 y 64 años, va a tener una chance de 22.4 por cada 1000 pacientes de desarrollar esta posibilidad. Y esto se incrementa cuando la persona alcanza más de 64 años. Entonces, comparativamente, ustedes ven de que la osteoporosis es un estado en el cual se va a producir pues, mayor riesgo de fractura que en la osteopenia, ¿no? Entonces, habíamos dicho que para el diagnóstico ustedes necesitan el cuadro clínico, tienen que tener en cuenta el contexto epidemiológico, pedir una densitometría ósea, unos marcadores, y una vez que tienen el diagnóstico, pues indudablemente tienen que ofertar un tratamiento, ¿no? Entonces hay dos vertientes, un tratamiento que es no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Entonces uno tiene que entrenarse en ambas situaciones. En el primer caso es fundamental explicarle al paciente, ¿no? Muchos pacientes vienen motivados porque han conversado con algún otro familiar y bueno, en el informe generalmente cuando ponen conclusiones ponen paciente con densidad mineral ósea con osteopenia. Entonces el paciente viene un tanto contento porque piensa que la osteopenia no es algo grave y que está alegre de que no tiene osteoporosis, pero sin embargo hay que explicarle, ¿no? Que también tiene riesgo de fractura la osteopenia. Y que no, si no se trata, pues indudablemente en el curso de un año va a progresar hacia una osteoporosis. Entonces es importante hacerle entender mediante esos gráficos que hemos comentado cuál es su posibilidad de riesgo de fractura y de muerte. Ese es un primer aspecto, ¿no? Igualmente hay que propender la actividad física, ¿no? Gente que está postrada, gente que no tiene actividad, pues induce mayor osteoporosis, como suelen ser los pacientes con fracturas de cadera previas, con accidentes cerebrovasculares, con demencia, que muchas veces están postrados crónicamente, entonces esos pacientes tienen mayor riesgo de hacer osteoporosis. Igualmente hay que inducirles a una alimentación rica en calcio, ¿no? Nuestra población, por ejemplo, no es muy dada a comer sardinas o productos lácteos, ¿no? Entonces eso nos pone en un terreno de deficiencia de calcio, por ejemplo. Todo eso hay que hacerle entender al paciente. Y ya cuando determinemos que el paciente necesita un tratamiento, pues uno tiene que ofertar un tratamiento adecuado, ¿no? No podemos usar verdaderas bombas para controlar un proceso que es pequeño, ¿no? Y entonces en ese contexto tenemos dos grupos de medicamentos, ¿no? Tenemos al primer grupo que es la primera línea, que son básicamente los bifosfonatos y un anticuerpo monoclonal humanizado, como es el denosumab. Esto constituye tratamiento de primera línea. Segunda línea, y obviamente estos son antirresortivos. En cambio, los fármacos anabólicos son la teriparatida, que es una versión recombinante de hormona paratiroidea, que tiene un efecto dual, ¿no? Al inicio puede incrementar la osteoporosis, pero cuando se brinda en forma intermitente, favorece la formación de hueso. Entonces, ¿qué productos hay en el mercado? En el mercado tenemos varios, ¿no? Tenemos el ácido alendrónico, tenemos el ethidronato sódico, el ivandronato, el risedronato,
el solendronato, ¿no? Entonces, cada cual tiene diversas formas de presentación y diversos esquemas de tratamiento. En el primer caso, ácido alendrónico viene en tableta de 70 miligramos, se da una vez a la semana. Anteriormente venía en tableta de 10 miligramos, había que tomar diario, ¿no? El ácido ibandrónico, cuando viene en tabletas, se puede utilizar a razón de 150 miligramos una tableta al mes. El ácido residrónico también tiene formas de presentación oral y endovenosa, ¿no? Cuando es endovenosa se puede administrar cada 3 meses y cuando es por vía oral, tabletas de 35 a 70 miligramos mensuales o semanales según el caso. El único que tiene presentación endovenosa es el ácido solendrónico o solendronato, ¿no? Esto viene en frascos ampolla de 5 miligramos y esto se coloca una vez al año. Entonces, como pueden ver, la terapia antiresortiva usando bifosfonatos puede darse una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 6 meses o cada 3 meses también, o una vez al año. Indudablemente los costos varían, ¿no? En el caso del ácido solendrónico, el costo está alrededor de 1.800 soles la ampolla, ¿no? Entonces, muchos seguros no los cubren o el paciente no está en condiciones de adquirir con una sola inversión ese monto. Entonces, cuando no hay posibilidad económica, pues uno echa mano de la forma más común, que es el ácido solendrónico, ¿no? Que hay que usarlo semanalmente. ¿Qué cuidados hay que tener con estos productos? Primero, que el paciente debe tener una función renal más de 30%. Si el paciente tiene una depuración debajo de 30%, más el daño que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es un fármaco nefrotóxico. Y entonces está prohibido usar en pacientes con insuficiencia renal crónica. En segundo lugar, hay que advertir al paciente algunos efectos adversos. El más importante es que puede producir necrosis en el maxilar, sobre todo cuando el odontólogo trabaja sobre el hueso y a veces hace un implante. Se puede producir necrosis del maxilar y se cae el maxilar, ¿no? Y es una complicación severa. Ciertamente es totalmente inusual, pero hay que avisar al paciente que cuando vaya a su odontólogo, decirle que lo suspenda un mes por lo menos, un mes antes de trabajar sobre el hueso del maxilar, cualquiera de los bifosfonatos, ¿no? Entonces, esos cuidados deben ser tenidos en cuenta. Otra condición que a veces inadvertidamente suele pasar es que la administración de este producto no debe ser junto con alimentos. ¿Por qué? Porque se forman grumos y se pasa a las heces y no la aprovecha. Tiene que haber una separación de más o menos 1 hora antes o después de los alimentos. ¿Qué más? El paciente, una vez que ha ingerido la tableta, no debe recostarse. ¿Por qué? Porque produce una esofagitis muy marcada que puede erosionar el esófago, ¿no? Y en el largo plazo lleva esófago y barrete y consiguientemente cáncer de esófago. Entonces, la persona que toma el medicamento tiene que tomar con un vaso de agua, lejos de los alimentos, separado 1 hora, y estar de pie o sentado caminando, pero no debe recostarse. Entonces, por razones de tiempo, muchas veces no lo explican a los pacientes. Y al año, cuando piden la densitometría, no mejoró. ¿Por qué? Porque está tomando con los alimentos. O termina en la emergencia por factores adversos, de repente una úlcera esofágica, una úlcera gástrica, y entonces el paciente viene por sangrado digestivo, ¿no? El otro producto que está dentro de esta primera línea es el denosumab. Como hemos dicho, es un anticuerpo monoclonal humanizado, se administra 2 veces al año, los costos están más o menos 800 soles cada ampolla, se administra en forma subcutánea y también puede producir necrosis de la mandíbula, ¿no? Entonces, de esta manera que hay que advertir eso al paciente, ¿no? En otro contexto es el uso de teriparatida, como hemos dicho, es un producto de la combinación de la paratormona y se puede utilizar también en terapia combinada o sola. Usualmente si es que se utiliza como primera línea porque el paciente, por ejemplo, no tolera o tiene contraindicación para el uso de bifosfonato, ustedes pueden usar teriparatida. También existen esquemas en la cual hay terapia combinada, ¿no? Se puede usar primero teriparatida un tiempo determinado y después una dosis de consolidación utilizando bifosfonatos. La duración del tratamiento es a largo plazo, es algo que hay que explicar a los pacientes. El tratamiento en promedio ustedes pueden dar 5 años consecutivos, luego pueden tener una espera de 1 año y luego reiniciar otra vez, ¿no? La actividad antiresortiva se mantiene en ese lapso del año que no está recibiendo el producto. Y uno tiene que usar estos fármacos
pidiendo densitometrías anuales. No hay mejor manera de comparar esa posibilidad. Entonces había comentado que hay un grupo que son pues los anabólicos, que son formadores de masa ósea, este es el teriparatide, y los antirresortivos, que son básicamente el bifosfonato y el denosumab, ¿no? Entonces eso es en resumida cuenta lo que queríamos comentarles respecto a osteoporosis. No sé si tengan una pregunta o algún comentario, alguna experiencia personal, familiar de repente. Muchas veces nos consultan, aun cuando somos estudiantes, sobre este aspecto, ¿no? Que en los últimos 20, 30 años ha cobrado una importancia tremenda, puesto que nuestra población cada vez envejece más y por lo tanto es más frecuente ver pacientes con osteoporosis. Entonces uno tiene que aprender a reconocerlo, buscar debajo qué entidades hay y si no hay nada que amerite un tratamiento subyacente, pues iniciar el tratamiento respectivo para osteoporosis, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tuviera un mieloma, es un paciente que va a venir por anemia, por dolor óseo, y cuando ustedes toman el calcio sérico está alto. Y toman una densitometría ósea porque tiene una fractura patológica y lo pueden encontrar la osteoporosis. Entonces ahí están actuando correctamente. Pero muchas veces el paciente no viene así, sino viene porque tiene dolor en la columna y usted le toma una densitometría ósea y resulta que tiene osteoporosis. Y en forma refleja le inician bifosfonato con calcio con vitamina D. Y el paciente cada día está peor, ¿no? Con mayores dolores óseos, con insuficiencia renal, con síndrome nefrótico. ¿Y qué tenía de fondo? Tenía un mieloma, ¿no? No fue diagnosticado oportunamente, perdió la oportunidad de recibir un tratamiento oportuno y finalmente termina en ese enlace fatal, ¿no? Entonces, es importante hacer el diagnóstico correctamente, buscar que no haya una enfermedad subyacente y tratarlo. El tratamiento, como hemos conversado hace un momentito, implica usar estos productos que pueden ser anabólicos o los antirresortivos aparejados del uso de calcio con vitamina D, ¿no? La recomendación es que en calcio el aporte diario tiene que ser entre 1500 y 1800, ¿no? Y vitamina D de 800 a 1000 unidades diarias. Entonces uno tiene que garantizar eso porque el bifosfonato solo no es que va a resolver el problema. Necesitamos la materia prima, que en este caso es el calcio, ¿no? El calcio y la vitamina D. Muy bien. No sé si hay una pregunta. Ninguna. Bueno, si no hay preguntas, pasemos al siguiente tema. Lo siguiente que vamos a ver es osteoartrosis. ¿Se ve la transparencia? ¿Me confirma? Sí, doctor. Ya, entonces vamos a hablar de osteoartrosis. Ya, esta es otra entidad sumamente frecuente. Tal vez en los servicios de hospitalización no se ven, pero en la consulta ambulatoria es una patología bastante frecuente. Entonces, este es un problema degenerativo que forma parte de un grupo heterogéneo de enfermedades, ¿no? Pero que al final de cuentas todos tienen una clínica bastante similar, en la cual se van a producir cambios a nivel de anatomía patológica y cambios radiológicos, ¿no? Usualmente las preguntas de examen están vinculadas a estos cambios radiológicos, que hay que aprender a diferenciarlo y a hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades, como son la artritis reumatoidea, la artritis psoriática, la artritis por pseudobota, etc. Se inicia por múltiples factores, ¿no? Hay factores genéticos, hay factores ambientales, metabólicos y traumáticos, ¿no? Hay gente que tiene osteoporosis primaria con gran componente genético, usualmente alrededor de los 30 años, ¿no? Es raro encontrar un paciente joven que esté haciendo artrosis. Esto es una enfermedad de gente de mayor edad. Y básicamente lo que se va a producir es una desestabilización y degradación del cartílago interarticular, ¿no? Y dejando expuesto el hueso subcondral, ¿no? Y eso es el trasfondo de esta entidad. Entonces, se puede definir a la osteoartrosis como aquella patología crónica, degenerativa, que se da porque se altera las propiedades mecánicas del cartílago articular y del hueso subcondral, ¿no? Entonces, esta degeneración del cartílago deviene de que el cartílago pierde el grosor, desaparece completamente. En respuesta a eso, el hueso que queda expuesto, el hueso subcondral, se esclerosa, se engruesa
y va a formar los osteofitos, ¿no? Que son los picos del loro. Y eso hace que el espacio interarticular se altere totalmente, produciendo una fricción entre los huesos que forman esa articulación y por lo tanto el dolor se hace evidente, ¿no? Entonces el signo cardinal es dolor. Esta es una gráfica bastante representativa. Yo diría que esto resume toda la charla para que ustedes entiendan. En el lado izquierdo tiene una articulación normal y en el lado derecho una articulación con artrosis. Noten una cápsula totalmente simétrica, un cartílago conservado, una sinovia igualmente delgada, íntegra y el hueso normal. Su contraparte en aquel paciente que ya está enfermo de artrosis, noten y comparen como la cápsula que está en verde se ha engrosado notablemente, ¿no? Igualmente, la sinovia que está en celeste está sumamente inflamada con un engrosamiento marcado, ¿no? Y el cartílago se ha comenzado a perder. Noten acá el grosor del cartílago, acá el cartílago se ha adelgazado, ¿no? Posteriormente se produce una esclerosis, el hueso presenta quistes en esa zona y en respuesta a eso crecen los picos del loro, ¿no? Entonces, es una comparación muy didáctica para entender en qué consiste la osteoporosis, la osteoartrosis. ¿No? Es un problema degenerativo que tiene implicado todas estas estructuras, la cápsula, el cartílago y la sinovia, y obviamente el hueso. Entonces son 4 estructuras que se van a dañar en la osteoartrosis, ¿no? A nivel más íntimo, lo que ocurre es de que los condrocitos van a generar unas metaloproteinasas y eso es lo que va a finalmente producir destrucción del cartílago, ¿no? Entonces esta enfermedad pues, va a estar originada porque el cartílago se desgasta, eso va a provocar dolor y el rango articular va a disminuir normalmente, ¿no? Esto en general se da en personas después de los 55 años, pero sin embargo ustedes van a ver gente más joven cuando tiene un componente hereditario, ¿no? De los 30 años pueden estar haciendo artrosis, ¿no? Literalmente puede afectar cualquier articulación, pero es más frecuente ver en dedos de las manos, en las rodillas, en las caderas y en la columna, ¿no? Sobre todo en la columna cervical y en la columna lumbar. Entonces, cuando la artrosis pues, ya está en una etapa muy avanzada, se produce una serie de alteraciones de esta articulación que limitan el movimiento, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico tienen que ver con la producción de proteoglucanos, ¿no? Que van a disminuir. Esto hace que el hueso subcondral se afecte. Los condrocitos aumentan su actividad mediante las proteínas, estas enzimas degradativas que son las metaloproteinasas. Esto destruye el cartílago articular, deja desprotegida la superficie ósea, se forman los osteofitos o espolones. Eventualmente también puede producirse una inflamación de la articulación con derrame sinovial y todo eso se acompaña de un componente inflamatorio importante que hace que el paciente tenga mucho dolor y su rango articular esté totalmente disminuido, ¿no? Entonces acá lo que va a ocurrir desde el punto de vista etiopatogénico es que hay una disminución en la concentración y el tamaño de los proteoglitanos, que son estas sustancias que van a defender al cartílago, ¿no? Cuando esto se afecta, pues indudablemente se degrada el cartílago, ¿no? Y la alteración de ese equilibrio que hay entre la síntesis y la degradación de las macromoléculas de la matriz del cartílago es que se va a producir la destrucción de este cartílago y obviamente eso va a llevar a todo lo que hemos señalado. Entonces habíamos dicho que las articulaciones más importantes que se comprometen son las que están en esta transparencia y algunas de ellas tienen nombre propio, ¿no? A veces les preguntan de esa forma y ustedes no saben que se están refiriendo a esa forma. Entonces, un aspecto que a tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Cuando la articulación comprometida es la interfalángica distal o proximal, ustedes van a ver nódulos de Heberding, nódulos de Bouchard, ¿no? Y muchos pacientes van a la consulta pensando en que tienen una artritis reumatoidea porque ven que su dedito pues está en la porción proximal gruesa y algo desviada, ¿no? Piensan que van a quedarse con una articulación congelada, que se van a ver deformes, que van a estar mutilados y que van a terminar sin poder hacer actividad con esa articulación. Entonces ustedes tienen que explicarle que eso no es artritis reumatoidea, es una osteoartrosis en las articulaciones interfalángicas. La otra afección es la articulación metacarpofalángica, ¿no? O sea, el primer metacarpiano, sobre todo la del pulgar, eso se llama risartrosis. Entonces, cuando se compromete la falange del primer dedo con el hueso trapecio, esa forma de artrosis se llama risartrosis.
¿no? Después también se puede comprometer la columna cervical, la columna lumbar. Cuando se compromete la columna se llama espondiloartrosis, así se encuentra en la literatura. Cuando se afecta la cadera se llama coxartrosis. Cuando se afecta la rodilla se llama gonartrosis, ¿no? Pero también se puede comprometer la articulación metatarsofalángica. Entonces, esas son las articulaciones que más frecuentemente se comprometen, pero eso no quita que el resto de articulaciones también pueden ser artrosis, como la artrosis de hombro, la de codo, etcétera, ¿no? Habíamos dicho que hay dos grandes grupos, ¿no? Las formas idiopáticas o primarias que están vinculadas a una serie de aspectos, ¿no? Algunos que están afectando en forma muy localizada y aquellos que afectan en forma generalizada, donde hay más de 3 articulaciones comprometidas, ¿no? Y la otra secundaria que también tiene formas localizadas y formas diseminadas. Pero esta es de hecho la causa más frecuente. Pacientes que van a venir a la consulta básicamente vienen por osteoartrosis secundaria. En general, a modo de resumen, podríamos decir que hay 4 aspectos a tenerse en cuenta cuando un paciente viene con artrosis, ¿no? Uno es el sobrepeso. Recuerda que el peso, el tórax y el abdomen lo soportan las caderas, los tobillos y las rodillas. Entonces produce mayor fricción, desgaste el cartílago articular y por lo tanto genera osteoporosis. Entonces, una causa de osteoporosis es el sobrepeso o la obesidad, que está instalado años de años y eso literalmente va minando la resistencia de la articulación, ¿no? Un segundo evento es la presencia de infecciones en la articulación, vale decir una artritis séptica. Cuando un germen ingresa a la articulación, literalmente se come el cartílago. De ahí que es importante cuando ustedes diagnostican una artritis séptica, esto es que el paciente presente una sinovitis. Ustedes, por ejemplo, ven una rodilla que está roja, caliente, el paciente está con una limitación funcional importante. Entonces, la primera medida refleja, si estén haciendo su serum en la punta del cerro y no tienen más laboratorio, ustedes entran con una agujita y aspiran. Si sale mucopurulento, puede ser una artritis séptica. ¿Y cuál es el tratamiento? Drenaje diario. ¿Qué pasa si no hacen drenaje diario y solamente le dan antibiótico? Esas bacterias se van a comer el cartílago y el paciente se va a recuperar de la infección, tal vez no se muera, pero esa articulación queda anquilosada. ¿Por qué? Porque ya no tiene cartílago articular, se forman los picos del loro, hay esclerosis de hueso y el paciente funcionalmente queda muy limitado. Entonces el tratamiento de una artritis séptica es drenaje diario más cobertura antibiótica. Segundo aspecto, ¿no? Entonces el primer aspecto es sobrepeso, obesidad, el segundo es infecciones, tercero son traumatismos, ¿no? Por ejemplo, los voleibolistas que paran saltando para matar, etcétera, accidentes frecuentes producen desgaste del cartílago, ¿no? Y una cuarta condición es la presencia de una neoplasia que se llama sinovitis bionodular, ¿no? En la cual se produce una neoplasia en la sinovia con hemartrosis. Y en general cualquier hemartrosis, ¿no? Sea que las causadas, por ejemplo, por hemofilia, por alguna otra coagulopatía, permite que el cartílago se dañe, ¿no? Entonces, cuando hay hemorragias dentro de la articulación, se produce un fenómeno inflamatorio importante que finalmente destruye el cartílago. Producido eso, el paciente va a tener artrosis en el largo plazo, ¿no? Entonces, esas consideraciones deben ser tomadas en cuenta. De repente, un aspecto también a tenerse en cuenta es respecto a algunos términos. Los pacientes con artrosis desarrollan picos del loro, conocidos como osteofitos. Eso hay que diferenciarlo de los sindesmofitos. Los sindesmofitos son los puentes que se forman entre los cuerpos vertebrales, ¿no? Dando en la radiografía de columna el aspecto en caña de bambú. Eso se ve en espondilitis anquilopoyética o espondilitis anquilosante. Entonces son dos aspectos diferentes. En general, desde el punto de vista epidemiológico, podemos señalar que la artrosis afecta más o menos un 40% a aquellas personas que ya han sobrepasado los 60 años, ¿no? Entonces es una patología sumamente frecuente. En el caso de los varones, cuando tiene menos de 45 años es más prevalente que en las mujeres. Y cuando la persona ya alcanzó más de 55 años, ahí la relación se invierte siendo más prevalente en mujeres, ¿no? Las afecciones articulares más frecuentes en los varones son las caderas, ¿no? En tanto que las mujeres más en manos y rodillas. Hay factores de riesgo, ya hemos explicado, uno es la edad. A mayor edad, más riesgo. Estos son los factores más importantes, motivo de pregunta de examen. Es de carácter exponencial cuando se supera los 50 años. Lo más frecuente es la artrosis de rodillas y se produce una serie de cambios anatómicos, ¿no? Otro factor de riesgo es la predisposición genética. Ya hemos dicho que hay gente que tempranamente hace osteoartrosis producto de la interacción de estos genes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también, ya hemos dicho que
el género también determina mayor o menor frecuencia, ¿no? Personas que tienen menos de 45 años es relativamente más frecuente en varones, como ya hemos dicho, y en mayores de 55 años la que predomina es en mujeres, ¿no? Y en las mujeres pues es poliarticular y es más grave, ¿no? La obesidad ya hemos conversado, afecta principalmente las articulaciones de rodilla, cadera y manos, es 4 veces más frecuente en mujeres y eso es un dato que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Igualmente se considera una enfermedad ocupacional, ¿no? Aquellos pacientes que, por ejemplo, se dedican a la actividad de albañilería, aquellos pacientes que son bomberos, marineros, etcétera, tienen afección de la rodilla, ¿no? Voleibolistas también, por ejemplo, ¿no? Igualmente el ejercicio físico de competición, ¿no? Gente que, por ejemplo, levanta pesas, hay varias modalidades, ¿no? Envión, arranque, etcétera, eso genera a largo plazo artrosis de rodilla, ¿no? O aquellos pacientes que han sido sometidos a una meniscectomía, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los futbolistas que tienen múltiples traumatismos a nivel de la rodilla, hace que el menisco se fragmente y eso genera detritus y eso genera un componente inflamatorio. Y entonces muchos pacientes les practican una artroscopía y como ven que ese menisco ya no es recuperable, hacen literalmente una limpieza y erradican el menisco, ¿no? Eso finalmente saben que actúa como una almohadilla que permite una disminución del impacto entre el hueso. Cuando ya no está presente, pues se produce un desbalance y por consiguiente en el futuro se desgasta el cartílago interarticular y va a llevar a osteoartrosis, ¿no? La densidad mineral ósea también es un aspecto que juega un papel en la generación. Cuando el paciente tiene una masa ósea reducida, pues le confiere cierta protección al cartílago y cuando aumenta la densidad mineral a nivel subcondral puede predisponer a artrosis. ¿Por qué? Porque está a formar picos del oro, ¿no? Otros factores son la condrocalcinosis. Otro factor es las piernas desalineadas, ¿no? Conocidas como el genu varum y el genu valgum, ¿no? Uno es con las piernas abiertas y otro más bien están centradas en la rodilla hacia la línea media, ¿no? Los pacientes que tienen condrodisplasia de cadera, etcétera, son factores que van a predisponer a artrosis a diversos niveles, ¿no? Desde el punto de vista de anatomía patológica hay 2 fases establecidas, ¿no? Una fase precoz y una fase avanzada. En la fase precoz lo que se aprecia es una superficie opaca, amarillenta, rugosa, que está erosionando el cartílago y la consistencia es blanda, ¿no? Entonces acá se produce una disminución de los proteoglicanos que son protectores del cartílago, el aumento del agua y los condrocitos se multiplican y migran para generar metaloproteinasas, la cual destruye el cartílago, ¿no? Y en fases más avanzadas disminuye la proporción de condrocitos y se producen lagunas en esa zona, ¿no? Producto de la destrucción del cartílago, ¿no? Entonces se pierde el cartílago y eso se acompaña de la formación de picos del oro, que es muy patente, muy evidente en la columna, ¿no? Por otro lado, el hueso subcondral que queda debajo se esclerosa, se engruesa, ¿no? Y entonces eso se acompaña de este fenómeno que se llama eburneación, con formación de quistes, ¿no? Quistes o geodas, que es motivo de pregunta de examen, ¿no? Es un hallazgo importante en la anatomía patológica del paciente que tiene artrosis. La cápsula se engruesa, se pega al hueso subyacente, el tejido sinovial igualmente se engruesa, acusando cambios inflamatorios notables. Hay una zona que se vasculariza en forma exagerada, llevando inclusive a la hemorragia, y todo eso finalmente afecta a la articulación, llevándolo a una anquilosis, ¿no? El cuadro clínico se sobreentiende que todos estos daños de carácter inflamatorio pues va a generar dolor, ¿no? De hecho, es el síntoma más frecuente, es de carácter mecánico. El paciente se queja cuando sube escaleras, cuando camina, cuando se pone cuclillas, pues se hace más evidente el dolor, ¿no? Es un dolor de carácter progresivo y luego se hace continuo, ¿no? Entonces, es un dato que en la historia clínica tienen que consignarlo, ¿no? Igualmente, el paciente puede acusar rigidez de la articulación cuando el paciente está inactivo, ¿no? Y en las mañanas se puede hacer confundir con rigidez matutina asociada a artritis reumatoidea, ¿no? Pero usualmente dura menos de 30 minutos, a diferencia de la artritis reumatoidea que dura más allá de 30 minutos, ¿no?
puede cursar con incapacidad funcional, ¿no? Puesto que el rango articular ha disminuido notablemente debido al gran componente inflamatorio y eso genera depresión y ansiedad. El paciente solamente viene a la consulta muchas veces con la vida emocional, llorando, porque su articulación pues no responde a la demanda del esfuerzo físico que tiene el paciente, ¿no? Y cuando ustedes ya examinan, ponen por ejemplo la mano sobre la rodilla y cuando le hacen flexión extensión, cruje, crepita, ¿no? Eso es un signo casi patognomónico de artrosis, ¿no? O cuando ustedes presionan la articulación también puede haber esto. Ocasionalmente van a encontrar que toda esa zona está con un componente inflamatorio, es decir, hay calor, dolor, rubor y edema, ¿no? Y ya en casos muy avanzados, cuando se ha producido la anquilosis, el rango articular está totalmente venido a menos, entonces hay músculos que no se van a activar, no se van a mover, entonces ahí se produce una atrofia importante, como vamos a ver en las siguientes transparencias, ¿no? Noten acá nódulos de Heberdin, nódulos de Bouchard. Los Bouchard son proximales, los Heberdin son distales. Esta apariencia confunde a los pacientes y piensan que están haciendo artritis reumatoidea. Llegué a aclararles que eso no es, ¿no? Y ya en estadios mucho más avanzados, cuando hay un compromiso importante, noten, mire, esta hipotrofia de los músculos, ¿no? Entonces, esto por falta de uso. La articulación está anquilosada, ya no se usa, ¿no? Adicionalmente, en el examen físico, pues ustedes van a encontrar una hipertrofia, como han visto en las transparencias anteriores, con gran limitación funcional. Hay picos de loro, se pierde el cartílago, el músculo se contractura, puede haber fibrosis, entre otras cosas, ¿no? Las articulaciones interfalángicas pues se ven afectadas por esta presencia de estos nódulos de Heberdin y Bouchard que hemos conversado, que suelen cursar con limitación, con dolor, y en articulaciones grandes sobre todo hay crepitación. Desde el punto de vista radiológico, que es otro motivo de pregunta, ustedes van a encontrar osteofitos, ¿no? Si dicen sindromofitos, eso no es artrosis, ¿no? Eso es espondilitis anquilosante, tienen que ser osteofitos, ¿no? Los huesecillos periarticulares, sobre todo en las interfalángicas proximales, van a estar presentes. El espacio articular está disminuido, es una característica sumamente importante. Y cuando vean un engrosamiento óseo del hueso subcontral, eso se llama esclerosis, es otra característica radiológica. Y se forman pequeños pseudoquistes, ¿no? En las paredes del hueso subcontral, ¿no? Y hay categorías, ¿no? Entonces, todos estos son hallazgos radiológicos que ustedes tienen que aprender a interpretar cuando piden una radiografía de manos, por ejemplo. Y entonces, para el diagnóstico, ¿qué necesitamos? Primero la clínica, ¿no? Y luego nos valemos de la radiología. Entonces, estas son las características más importantes. Repito, le estamos dando las fijas. Y así no la apuntan, ya no es problema nuestro. Disminución del espacio articular, osteofitos, esclerosis subcontral, quistes, también conocidos como geodas. Les ponen geodas y ya no sabe que son quistes. Y anormalidad del contorno óseo, ¿no? Engrosamiento. Esas son las características como se ve en esta transparencia. Miren, esta articulación de la rodilla con un pinzamiento evidente en hueso esclerosado, ¿no? Y los picos del loro en los bordes. Entonces, es característico de una artrosis. Y miren esta lesión a nivel de la coxofemoral, ¿no? Noten hueso engrosado en el acetábulo. Hay un pinzamiento articular y acá literalmente no tiene cartílago, ¿no? Y los picos del loro. Gran dolor, gran limitación funcional. El paciente no puede caminar literalmente. Este otro hallazgo a nivel de columna. Miren los picos del loro enormes, acá enormes. Estos que están con flecha blanca son picos del loro evidentes, ¿no? Y acá hay una disminución del espacio, de la altura vertebral, ¿no? Y pinzamientos. Todo eso cuando ya comprime el nervio produce dolor. Un dolor importante que a veces no cede el tratamiento, ¿no? Entonces uno para redondear el diagnóstico tiene que hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades. Entonces muchas veces hay que pedir examen de laboratorio para descartar otras entidades, más no para hacer propiamente el diagnóstico de artrosis. De hecho que esto no altera ningún parámetro hematológico ni bioquímico, ¿no? Ni siquiera los reactantes de fase aguda, por lo tanto velocidad de cementación, proteínas C reactivas están normales. Si ustedes encuentran, por ejemplo, una proteína C reactiva más de 8 y el paciente tiene fiebre, de hecho que eso corresponde a una infección, que puede ser una artritis séptica, ciertamente. Entonces, eso les va a ayudar a diferenciar, por ejemplo, ¿no? Hay marcadores biológicos de artrosis, pero usualmente en la práctica no se hace esto, ¿no? Estas sustancias se pueden pedir en laboratorios muy especializados, en nuestros hospitales usualmente no están disponibles.
¿no? Cuando se produce derrame articular hay que hacer la artrocentesis. El resultado es un líquido no inflamatorio, sabe que hay en el informe de los líquidos del derrame sinovial: normal, no inflamatorio, inflamatorio y séptico, ¿no? Son las 4 categorías. La categoría correspondiente a la osteoartrosis es un no inflamatorio, es un líquido viscoso, no es turbio y la celeridad es menos de 2000. ¿No? Pero sí hay que evaluar mediante microscopía de birrefringencia, porque este hallazgo también se puede encontrar en pacientes que tienen pseudogota. Ustedes se han hecho la artropatía por microcristales y cuando encuentran cristales de pirofosfato de calcio, pues lo que tiene es una pseudogota, y si hay cristales de ácido úrico es una gota, ¿no? Entonces para eso ustedes necesitan la microscopía de birrefringencia. Algunos son dextrógiros, otros son levógiros, y entonces cuando hay eso, pues no están frente a una osteoartrosis, sino a una artritis gotosa o una pseudogota. Entonces, justamente el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con artritis reumatoidea. Acá la enfermedad es poliarticular, es simétrica, característicamente es simétrica. El daño es en muñecas y articulaciones metacarpofalángicas. Hay una rigidez prolongada hasta 1 hora aproximadamente. Algunos es 1 hora, pero en realidad es mucho menos. Perdón, en artritis reumatoidea es más de 1 hora, en cambio en osteoartrosis es mucho menos. Y el paciente puede acompañarse de pérdida de peso y fiebre, ¿no? Que no tiene nada que ver con los pacientes con osteoartrosis. En artritis séptica, usualmente el compromiso es monoarticular, de hecho que aumenta la velocidad de sedimentación, aumenta la proteína C reactiva y leucocitosis. El líquido sinovial es turbio, es purulento, sale como leche Nestlé, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando se inflama las bolsas sinoviales se llama bursitis. Generalmente cuando afecta las articulaciones grandes pueden confundirse con esta entidad. La fibromialgia es otra entidad que suele presentarse en pacientes que tienen compromiso articular de todo el esqueleto axial, ¿no? Entonces ustedes saben que tienen que encontrar 11, 18 puntos dolorosos para confirmar este diagnóstico, puesto que también todos los parámetros bioquímicos están normales, ¿no? La necrosis avascular, eso se ve generalmente en las radiografías, en gente que está usando esteroides en forma crónica. Hay necrosis séptica de cadera, por ejemplo, pero eso tiene una representación radiológica, ¿no? La artritis psoriática sí tiene aumento de velocidad de sedimentación de proteína C reactiva, y usualmente la preceden por las lesiones dérmicas, ¿no? Que son placas descamativas con el signo del cerillo, el signo de Auspitz, ¿no? Cuando ustedes raspan la placa, pues comienza a brotar gotita de sangre, ¿no? Eso es patognomónico de artritis psoriática. Indudablemente el factor reumatoideo es negativo, el antinuclear es negativo en estos casos, pero puede producir afectación articular de tal manera que hay que hacer el diagnóstico diferencial. A veces la psoriasis está en el cuero cabelludo y nadie se ha percatado y está haciendo una artritis psoriática con compromiso del cuero cabelludo, ¿no? Y la gota, de hecho, es otro aspecto a tenerse en cuenta, ¿no? Como diagnóstico diferencial. Que el tratamiento al paciente lo que le interesa es que le calmen el dolor, ¿no? No que le hablen de la fisiopatología, no que le digan que no va a mejorar. De hecho, que hay que explicarle eso, ¿no? Decirle que el tratamiento de artrosis es frustrante, la mejoría es un 80%, mejor de 85%. Explicarle que su dolor va a mejorar, pero no va a desaparecer. Muchas veces el paciente se cambiará de médico, pero ustedes le han dicho la verdad. Ese paciente no se va a curar. Hay que explicar claramente de que no abriguen falsas esperanzas. Su dolor no va a desaparecer del todo, ¿no? Lo que interesa es mantener un rango articular funcional y evitar que la enfermedad progrese. Si está obeso y sigue comiendo y no baja de peso, pues no hay vuelta que darle, ¿no? Ese paciente va a empeorar. Hacerle entender eso, ¿no? Que el sobrepeso es un factor importante. Entonces, parte de nuestra tarea es educar al paciente, ¿no? Propender ejercicios aeróbicos, no hacer ejercicios anaeróbicos, pesas, mancuernas, esas cosas no convienen, ¿no? Se pueden aplicar métodos térmicos de calor-frío. Para los procesos crónicos más ayuda el calor. Para los procesos agudos ayuda el frío, pero en estos casos ambas cosas en forma alternada se pueden hacer, ¿no? Obviamente hay que disminuir la carga articular y eso va por el lado de que tiene que bajar de peso. Las posturas prolongadas, por ejemplo, gente que está mucho en la computadora, tienen que evitarse. Ayudarse con bastones, férulas a veces. Hay que visitar al ortopedista, que es la segunda especialidad de los traumatólogos, para indicarle calzados ortopédicos, ¿no? O a veces algunos equipos de ortopedia que ayudan a corregir esa malformación del genu-varum, genu-valgum, ¿no? Y ya cuando queremos usar fármacos, la dosis tope de paracetamol, que es el fármaco con el cual se empieza, es de 3 a 4 gramos por día, ¿no?
Sin embargo, en escala de dolor ustedes pueden ir asociando cualquier AINE, pueden usar ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, ketorolaco, ketoprofeno, ¿no? Todos esos tienen capacidad analgésica y no hay una escalera, ¿no? No es que yo uso ibuprofeno y tenga que pasarme a naproxeno, por ejemplo. Es cuestión de ir probando en el tiempo, algunos responden mejor que otros a determinado fármaco. Cuando el dolor ya es intratable, entonces hay que echar mano de opiáceos débiles, ¿no? Como son el tramadol, la codeína, ¿no? Pero estos no están exentos de efectos adversos, ¿no? Porque suelen inducir pues, estreñimiento, visión borrosa, náuseas, vómitos, ortostatismo, y en el caso de codeína en ancianos siempre es un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede producir depresión respiratoria, ¿no? Claro, a veces tiene que usar pues, opioides mayores, ¿no? Fentanilo. Hay nuevos analgésicos como el tapentadol, que es muy bueno, o algunos fármacos que constituyen parches con lidocaína, pero se utiliza más para procesos neuropáticos, ¿no? Entonces, hemos dicho que no hay ningún AINE que sea mejor que otro aquí probando. Algunos son eficaces, otros en el tiempo pueden producir tolerancia. Se recomienda usar dosis analgésicas. Los más usados son pues, diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno, ¿no? Estos tres fármacos tienen tres actividades, ¿no? Antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. En cambio, paracetamol es analgésico y antipirético nada más, no tiene actividad antiinflamatoria. Cuando el paciente ya constituye grupo de riesgo para hacer enfermedad ulceropéptica, es mejor usar Coxib, ¿no? Al igual que los AINES clásicos, tienen menos efectos secundarios a nivel gastrointestinal. Entonces ahí tienen etoricoxib, tienen celecoxib, ¿no? Parecoxib en la presentación parenteral, ¿no? Y también hay en forma de cremas, lo cual tiene cierta pobre eficacia, ¿no? Cuando el compromiso sigue galopante y entonces ustedes ya han usado analgésicos y el paciente no responde, hay alternativas, ¿no? Una de ellas es la infiltración intraarticular del ácido hialurónico, ¿no? Literalmente lo comparamos como un aceite 3C1 que usted le echa una bisagra totalmente oxidada, pues ya no suena y mejora el rango articular, ¿no? Pero ojo, eso no cura. Ya se pueden infiltrar hasta 3 veces al año, gran mejoría, pero no desaparece el problema, ¿no? Se han invocado una serie de productos que mejoran el cartílago articular que está destruido, ¿no? Pero realmente la eficacia es limitada, ¿no? Una de ellas es el condroitin sulfato y la otra es el sulfato de glucosamina. Algunos vienen combinados con analgésicos solos y se puede utilizar por periodos prolongados con una mejoría parcial y relativa. Un producto que tiene que ver a nivel de interleuquinas 1 que frenaría a los condrocitos para que generen metaloproteinasa es la diacereína, ¿no? Todavía no ha sido consolidada su beneficio, pero tiene un punto a favor de que sí ha mejorado ese aspecto que acabo de mencionar, ¿no? De manera que en el futuro probablemente se pueda utilizar, inclusive hay un anticuerpo monoclonal que también está siendo usado en fase experimental en artrosis, ¿no? En cuanto al ácido hialurónico, tiene que ver pues, con la generación de sustancias relacionadas al dolor, como son las prostaglandinas y el óxido nítrico, ¿no? Se coloca por vía intraarticular 20 miligramos una vez por semana, 3 a 5 semanas consecutivas, y el paciente mejora importantemente su rango articular, ¿no? El condroitin sulfato tiene que ver con la generación de proteoglicanos, y esto tiene que ver con disminución del óxido nítrico, aumento del ácido hialurónico endógeno, y todo eso favorece supuestamente una mejoría del rango articular, ¿no? La dosis va de 800 a 1200 miligramos por día, vienen sobrecitos, le echan un vasito de agua y eso diariamente se toma una vez al día, ¿no? Lo mismo ocurre con sulfato de glucosamina, que también tiene un efecto muy parecido, cada dosis de 1500 miligramos por día, también vienen tabletas, vienen sobrecitos, ¿no? Glucocorticoides por vía sistémica no está indicado, es más, puede empeorar la osteoporosis, si caso tiene además osteoporosis, mucha gente viene por artrosis y osteoporosis, ¿no? Muy de vez en cuando se puede infiltrar la articulación, sobre todo en rodillas, cuando la sinovia está muy inflamada, ¿no? Cuando hay sinovitis se puede usar, y previo a que se opere el paciente se baje el componente inflamatorio, pero esto no debe ser un uso rutinario. Finalmente, cuando ya no se ha podido médicamente tratar al paciente, lo que queda es hacerle un tratamiento quirúrgico, ¿no? Se hace una artroscopía, se hace un lavado articular. Eventualmente, para que el paciente no quede con la articulación congelada, se pueden hacer artrotomías o osteotomías, ¿no?
y a veces ya en fase mucho más avanzada en la cual el dolor es intratable, el rango articular está en 0, entonces ustedes pueden colocar una prótesis articular, ¿no? Sobre todo en rodillas, cuando el dolor ya es refractario, cuando el trastorno funcional pues es grave, ya no puede mover para nada la articulación y es un paciente más de 65 años, pues acá lo que queda como una condición final es utilizar una prótesis articular, ¿no? Así como se hace prótesis de cadera, también se pueden poner prótesis en la rodilla. Entonces, ese es un abordaje global de la osteoartrosis, ¿no? Esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que no les haya quedado claro o alguna experiencia personal de repente, algún familiar con esta patología que muchas veces, repito, nos consultan con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, en conclusión, la osteoartrosis es una enfermedad degenerativa que afecta el cartílago interarticular, se destruye, se forman quistes, picos de loro, el tratamiento es frustrante, se mejora parcialmente y finalmente el paciente puede terminar en cirugía, ¿no? Muy bien. Si hay preguntas, con todo gusto. Doctor, una consulta. Le escucho muy lejos, un poquito más fuerte. Doctor, ¿me escucha? Muy lejos. A ver, dígame. A ver, ahora. Sigue bajo, pero sí le logro entender. Claro, y cuando, por ejemplo, está diagnosticada una persona con displasia de cadera y a la vez artrosis, ¿es recomendable una prótesis total de cadera? Claro, eso ya se evalúa desde el punto de vista funcional con el traumatólogo ortopedista, ¿no? La displasia de cadera debe ser diagnosticada en forma temprana, ¿no? Al inicio el manejo es con aparatos ortopédicos y obviamente una larga lista de terapias, ¿no? No, Pero lamentablemente cuando... lo comento por una paciente que es joven y fue diagnosticado con displasia y le han determinado también artrosis, pero es Claro, joven, en sí, realidad. cuando ya la articulación está sumamente restringida en rango articular, pues lo que se impone es una prótesis, ¿no? Las Pero, prótesis de cadera son muy cruentas, ¿no? Hay prótesis cortas y largas, ¿no? Son cirugías que duran 9, 11 horas, ¿no? Y habitualmente los seguros no cubren las prótesis y hay que prevenir pues trombosis venosa, ¿no? Porque a pesar que se utilice enoxaparina como preventivo, a veces no terminan bien, ¿no? Entonces hay que valorar riesgo-beneficio, ¿no? Si una persona joven tiene derecho a hacer actividad, por lo menos caminar, hacer sus cosas, ¿no? pero la Entonces, actividad queda reducida también, ¿no? Porque como comentó, el rango articular también disminuye. claro, ¿no? Entonces, pero a que no camina, a que no se movilice, hay una diferencia, ¿no? Colocando la prótesis puede mejorar parcialmente, ¿no? Y eso no ocurre, por ejemplo, en las fracturas de cadera, ¿no? Cuando el paciente tiene osteoporosis y tiene una fractura de cadera, pues la cabeza del fémur queda vascular, se necrosa, entonces ahí hay que hacer un reemplazo de cadera, ¿no? Se coloca prótesis. Allí, si es solamente osteoporosis y no hay artrosis, tiene un mejor pronóstico, ¿no? En cambio, cuando ya existe artrosis y esa luxación de cadera, pues la cadera literalmente no ofrece esa angulación, ¿no? Está casi plana, entonces la prótesis no queda del todo bien, ¿no? Mejora importantemente, pero no es que va a solucionar hacia el 100%, ¿no? Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, tenía una pregunta. Sí, dígame. El consumo de colágeno, bueno, básicamente es un mito, creo que he escuchado que el consumo de colágeno puede ayudar a lo que es la osteoartrosis, pero había leído también que no se logra absorber totalmente el colágeno. No sé si es verdad eso o si ayuda. Sí, más es propaganda, ¿no? Que se genera en torno a esa expectativa, ¿no? Cuando ya el condrocito está estimulado, así le pongas mucho colágeno, el paciente no va a mejorar. Una mejoría muy leve, muy discreta, así como se han utilizado el condroitin sulfato, se ha utilizado la glucosamina, tiene el mismo efecto del colágeno a ese nivel, ¿no? No es que solucione, porque ya la gran cantidad de pacientes con osteoartrosis puede dar un cambio brusco al enfoque terapéutico, ¿no? Es una mejoría ligera, es un coadyuvante, no ha mostrado en términos de eficacia una diferencia notable, pues, ¿no? Entonces, el tratamiento sigue siendo con analgésicos y en estadios más avanzados, aparte de la terapia física, es cirugía, ¿no?
En ese intercurso hay tratamientos prometedores, ¿no? Por ejemplo, ese tratamiento que les estaba comentando con anticuerpo monoclonal, supuestamente hay una reversión, pero todavía está en fase experimental, ¿no? O es parte de los consensos. El Colegio Americano de Reumatología esbozó unos criterios que ahora nos he puesto, pero todavía no es parte de un consenso para diagnosticar artrosis. Y una consideración importante es ese anticuerpo monoclonal, ¿no? Pero todavía no es parte de un tratamiento estándar, ¿no? Y así hay varios tratamientos. Hay tratamientos con medicina tradicional, ¿no? Que nosotros no la compartimos, pero hay mucha gente que cree que mejora, ¿no? Pues no mejoría más que nada tipo placebo, ¿no? Entonces, cuando ustedes le dan a un paciente y utilizan el efecto placebo de los medicamentos, la sugestión, el paciente puede mejorar parcialmente, pero al final de cuentas no se soluciona el problema y el paciente va a continuar con dolor, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ok. Doctor, disculpe, tengo una duda. ¿Cómo podríamos diferenciar de forma temprana la osteoartrosis de otra, por ejemplo, una espondiloartropatía seronegativa? Porque tengo entendido que sobre todo la espondiloartropatía seronegativa es asimétrica, pero más que nada primero empieza con la afectación de miembros inferiores, ¿no? ¿Cómo sería para diferenciarlo sobre todo de una osteoartrosis, ¿no? Si fuera el mismo caso, ¿no? Que empiece a afectar miembros inferiores y no de la misma manera, en este caso, las manos, ¿no? O, mejor dicho, afecta primero las articulaciones, ¿hay un orden necesariamente? No. Las seronegativas involucran a una serie de enfermedades, ¿no? Entre ellas el síndrome de Felty, entre ellas la enfermedad de Still, la pseudogota, la gota. Entonces, como ustedes han podido escuchar en el diagnóstico diferencial, se piden diversos reactantes de fase aguda para hacer esa diferencia, ¿no? La velocidad de cimentación y la proteína C reactiva son de mucha utilidad, ¿no? Justamente la velocidad de cimentación se pide por el método Westergren, ¿no? Con algunos de ustedes hemos conversado eso. Hay tres métodos para valorar la velocidad de cimentación, ¿no? El método de Cutler, el Winthrop y el Westergren. Entonces, en la mayoría de hospitales está disponible el Winthrop y el Westergren. El Winthrop utiliza un capilar de 100 milímetros y, como ustedes saben, cuando se mide la velocidad de cimentación se está midiendo la cantidad de elementos formes que van a sedimentar después de una hora, y eso alcanza más o menos el 70%, y el 30% es plasma, el 30% restante. Entonces, cuando ustedes utilizan el método Winthrop, lo máximo que pueden aspirar es una velocidad de 70, ¿no? En cambio, si utilizan el método Westergren, utiliza un capilar de 200 milímetros, se evita el sesgo de la anemia y te puede dar velocidades por encima de 100. Y eso es altamente segregante, ¿no? Cuando ustedes tienen una velocidad más de 100, piensan en pocas patologías, ¿no? Piensan en vasculitis, piensan en procesos neoformativos, la neoplasia hematológica sobre todo, y en polimialgia reumática. Entonces, estas velocidades de cimentación incrementada asociada a proteína C reactiva nos habla de un gran componente inflamatorio. Usualmente se vincula pues con artritis reumatoidea, con artritis psoriática, con condrocalcinosis, que es la pseudogota, ¿no? O con el mismo estilo, con el Felty, que también son seronegativas, pero son artritis erosivas. Entonces, pero todos ellos van a aumentar la proteína C reactiva, que nos habla de componente inflamatorio. Más de 6 hablan de eso, ¿no? Y con velocidades incrementadas, entonces uno piensa en esas posibilidades. En cambio, en la osteoartrosis no tiene por qué modificarse, no incrementa ferritina, no incrementa velocidad de cimentación, no incrementa proteína C reactiva. Entonces, esa es una primera gran diferencia, ¿no? Y después lo otro es la radiografía, ¿no? Si ustedes piden una radiografía, van a encontrar hallazgos que son muy peculiares para cada articulación. Entonces, por ejemplo, las bandas, la osteopenia yuxtaarticular suele verse más en artritis reumatoidea, sea seropositiva o seronegativa. Eso no se ve en osteoartrosis. Y el otro aspecto a tenerse en cuenta son los otros marcadores, ¿no? Entonces, justamente para hacer diagnóstico diferencial tengo que pedirle ácido úrico, tengo que pedir calcio sérico, tengo que pedir paratormona, tengo que pedir fósforo, ¿no? Y un cuarto aspecto sería las lesiones previas, ¿no? El 70-80% de los casos de pacientes que tienen artritis psoriática, por ejemplo, primero han tenido lesiones dérmicas y después hacen el compromiso
articular. Hay casos de gente que debuta con compromiso articular sin compromiso térmico, o a veces el compromiso está oculto porque no se han percatado. Como repito, hay gente que puede tener, por ejemplo, psoriasis en cuero cabelludo, o una psoriasis invertida, ¿no? Nadie pensó en eso, ¿no? La psoriasis invertida usualmente se da en las axilas, en la palma de las manos, y nadie piensa en psoriasis, porque la psoriasis afecta más los nudillos, las manos, las rodillas y los codos. Y sin embargo, nadie pensó en artrosis, en artritis psoriática. Pero es raro de que un paciente primero tenga artritis psoriática sin tener la lesión dérmica. Usualmente las lesiones dérmicas preceden al daño articular. Entonces es otra diferencia que uno tiene que buscar, por eso es importante hacer un examen físico global, ¿no? Desvestir al paciente totalmente en esa búsqueda de lesiones dérmicas sugerentes de psoriasis, ¿no? Entonces, si nos guiamos por la frecuencia, primero tendría que encontrar lesiones dérmicas y en el tiempo tener artritis psoriática. Y un denotador de artritis psoriática es la presencia de pitting, ¿no? Creo que ustedes han hecho la clase de esto con la doctora Coelha. Probablemente les ha mencionado el pitting, ¿no? El pitting es un aspecto casi patognomónico de artritis psoriática. ¿En qué consiste? En que cuando ustedes le miran las uñas, tienen como unos hoyitos, como si con un compás, con un agujito, ustedes hubieran hecho un punzón, han pinchado la uña y se hunde la uña un poquito, ¿no? Pero ustedes no tienen nada que hacer, solamente le miran la uña y ven ese pitting, y eso ya es un indicativo de que el paciente va a hacer una artritis psoriática, ¿no? Y efectivamente cuando le buscan psoriasis, lo encuentran en una parte del cuerpo, ¿no? Entonces es la suma de aspectos clínicos, laboratoriales y radiológicos para hacer el diagnóstico diferencial. Se puede presentar en cualquier articulación. No hay un orden de compromiso articular, ¿no? Y ya cuando existe componente flogótico, pues hay que descartar que no tenga una artritis séptica, ¿no? Entonces para eso necesitamos hacer una artrocentesis. Recuerden que la artritis, la osteoartritis u osteoartrosis, que así también se llama, es cuando produce derrame sinovial, es mandatorio hacer la artrocentesis. ¿Por qué? Porque si es artritis séptica, lo estoy condenando a que haga una osteoartrosis. O sea, la artritis séptica puede terminar en osteoartrosis. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el germen se come literalmente al cartílago si no hacemos drenaje diario. Ahora, si el líquido sale no inflamatorio, me quedo más tranquilo. No tengo que hacer drenaje diario. Simplemente le daré analgésicos, hielo, y con eso va a mejorar. Y obviamente antibióticos, ¿no? Antibióticos en caso de artritis séptica, pero en el caso de la artritis, de la osteoartritis, no requiere antibióticos, solamente antiinflamatorios, ¿no? Entonces, la suma de varios aspectos: clínica, tanto síntomas y signos, laboratorio y radiología. Con eso me saco al camino varias posibilidades, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, les agradezco su atención. Hasta una próxima oportunidad. Si es que han grabado la clase.